Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Genial que podamos participar de un encuentro como este. El día, como decía Anselmo recién, nos ayudó un montón. Es un buen día para quedarse en casa y escuchar, hablar de filosofía un poquito. En esta oportunidad queremos contar que desde el departamento estamos promoviendo y organizando este tipo de charlas, conversatorios, o como los queramos llamar, a partir de esta o de otras formas, como fueron abrir las aulas, aprovechar la virtualidad que nos da este contexto como para poder abrir las aulas y que otras personas que tienen interés puedan participar de charlas que se dan habitualmente en un espacio presencial, como hicimos con pensamiento político latinoamericano, con teoría política, con historia americana. Va a estar próximamente Dora Barrancos en una charla que también invitaremos. Hoy nos toca con Anselmo y Emiliano, que ya los presentaremos oportunamente, pero bueno, quería decir que todo esto que estamos generando ahora tiene que ver con que necesitamos y queremos, y es un objetivo del departamento y de la carrera, instalar el profesorado y la licenciatura en ciencia política en la comunidad, de manera tal de que aquellos y aquellas que tienen vocación social encuentren en nuestra carrera un lugar en donde puedan desarrollarse profesionalmente, ¿no? Vocacionalmente. Así que es nuestra función que vean que se puede, que está la oportunidad, que tenemos las herramientas en Viedma y que estas son cosas que se tratan en la carrera. Así que de alguna manera es como empezar a mostrar qué es lo que hacemos ahí. Por un lado. Por otro lado, para aquellos futuros ingresantes de la carrera o que tengan esta vocación social y que estén pensando en elegir la carrera de ciencia política, la semana que viene, el 2 de septiembre por la mañana y el 7 de septiembre por la tarde, dentro del espacio Expo Cursa, donde el Cursa muestra toda la oferta académica que tiene, el Departamento de Ciencia Política va a trabajar con profesores, egresados, pares tutores, estudiantes, justamente explicando de qué se trata, todos los contenidos, el programa de estudio, los trámites, todas cosas que tienen que ver con aquellos que tienen interés y quieren participar de esta carrera. Y por otro lado, con algunas observaciones y limitaciones, queremos contar que es la primera vez que, creo, a ver acá todavía me va a corregir, pero creo que es la primera vez que el Cursa tiene un doctorado, o que puede llegar a tener un doctorado, y es dentro del Departamento de Estudios Políticos. Va a ser un doctorado, fue aprobado por el Consejo Superior, que es la máxima autoridad de la universidad, un doctorado en estudios políticos y culturales que se va a desarrollar en la carrera de ciencia política en el Cursa en Viedma. Así que es todo un logro de ese grupo que participó activamente, trabajó, diseñó, docentes, autoridades, todos y todas que estuvieron involucrados en que este proyecto hoy esté en esta instancia aprobada por el Consejo Superior, que falta. En octubre abre la CONIAU la acreditación y están trabajando justamente en eso, que es el último paso que queda, en donde seguramente va a haber algunas reformas que vamos a necesitar, pero que me parece que con trabajo se puede lograr y que para el año que viene, si todo sale muy bien, tal vez tengamos una oferta doctoral en Viedma y en la carrera de ciencia política en Cursa, que para nosotros es un logro, ¿no? Bueno, sí, felicitamos a todos los que participaron y a todas las que participaron en ese proyecto. Dicho esto, dentro de las parroquiales, para no llevarles más tiempo, le doy la palabra al decano del Cursa, quien en este caso hace de anfitrión, por más que estemos en este espacio virtual y lo que queremos es desacartonar un poco esta charla, así que el decano nos va a dar una bienvenida, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Yo simplemente en nombre del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue quiero darle la más cordial de las bienvenidas a este encuentro. En primer lugar quiero agradecer al Departamento de Estudios Políticos, obviamente por la invitación a este evento y por supuesto felicitarlos por la organización del mismo. Gracias Ariel y a todo tu equipo por ello. Quiero además agradecer expresamente a los expositores o a los responsables hoy de esta charla,
sabemos del cúmulo de tareas y actividades, tanto académicas como de gestión, que tanto Emiliano como Anselmo tienen a diario. Por eso, nuevamente, todo mi agradecimiento por haber aceptado participar hoy en este conversatorio. Y si me permiten, quiero destacar lo valioso de haber elegido esta temática para conversar en el día de hoy. Hoy a la mañana, cuando hacíamos un poco la difusión y uno hablaba con gente conocida acerca de este encuentro, que me preguntó acerca de qué se trataba, yo decía que es un momento de profundas reflexiones acerca de lo que nos está pasando y hacia dónde vamos, en un contexto de emergencia sanitaria mundial como muy pocas veces visto en la historia de la humanidad, que nos ha puesto indudablemente a todos y todos nuevas reglas para relacionarnos, para comunicarnos, y a mí me parece, lo dirán quienes saben más de él, que Han resulta de vital importancia, ya que es, entre otras cosas, el tipo de pensamiento que, como dicen muchos que lo han estudiado, acompaña las soledades. Yo pensaba, ¿no? Qué oportuno, en un escenario mundial que se ha dado a llamar la pandemia de las soledades, poder hoy reflexionar a la luz de las ideas de este filósofo surcoreano, me parece como una cuestión muy, pero muy interesante. Seguramente que la historia definirá con mayor precisión y rigurosidad el nombre de esta etapa que estamos viviendo, pero en el mientras tanto, reflexionar a través de su pensamiento me parece que no solamente ayuda, sino que también sirve y de mucho. Sobre todo porque Han representa una mezcla de profundidad filosófica vinculada con cuestiones de la cotidianidad más pedestre. Y digo esto, y no puedo dejar de pensar en el libro de Lou Marinoff, un libro viejo, en que muchos de ustedes conocerán, con un título muy provocador, que era más filosofía o menos Prozac. En realidad creo que era más Platón y menos Prozac, pero que explica con enorme acierto y sencillez la necesidad de la recuperación actual de la filosofía para la vida cotidiana. Así que, nuevamente, gracias, porque me parece que son espacios muy valiosos y que sobre todo nos están haciendo muchísima falta. Así que les agradezco todo este evento. Bueno, muchas gracias, Claudio. Bueno, la presentación del autor más o menos que Claudio la hizo, no voy a profundizar mucho en eso, voy a sí mencionar quiénes están presentes, que además de los y las docentes que nos acompañan y estudiantes de diversas cátedras que acompañan este encuentro. Está Anselmo Torres, que es licenciado en Administración Pública, egresado de la Universidad del Comahue, profesor de la Universidad del Comahue, y me acabo de enterar que no docente también fue de la Universidad del Comahue. Está haciendo un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, además de tener un montón de ponencias y un trabajo en el exterior, hoy es en el medio de esta organización, hubo un montón de cambios, entre esos cambios pasó a ser rector de la Universidad Nacional de Río Negro, con lo cual dentro del momento particular que pasó y que se vivió, uno se pone contento por Anselmo, digamos, porque realmente es una carrera que es muy larga y estuvo desde el comienzo de la formación de la universidad, y la verdad que estoy seguro que le va a ir muy bien, pero además en el medio, también como si fuera poco, es candidato a diputado nacional, que son todas cosas que se dieron en la organización de esta charla. Así que, bueno, bienvenido Anselmo, muchísimas gracias por participar. Y el profesor Emiliano Sacchi, que es politólogo de Rosario, además de ser doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es investigador participante de un montón de, bueno, igual que Anselmo, en el exterior, en Italia, Estados Unidos y España, si no me equivoco, y además, lo más importante, es que es profesor de teoría política de esta casa y de esta carrera, así que también le agradecemos ser parte y acompañar esta propuesta del departamento. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a Emiliano, así les voy a pedir que las preguntas que vayan surgiendo, vayan poniéndolas en el chat, que vamos a ir anotando y después sobre el final de las dos exposiciones vamos a ir explicando, tratando de dárselas a los expositores para que las respondan o para que hagan alguna argumentación o intervención. Si quieren, alguien necesita hacer alguna intervención especial, pide la palabra y también se la daremos, no hay ningún inconveniente. Así que bueno, muchas gracias a todas, todos y bienvenidos y arrancamos. Bueno, Emiliano ya iba a hacer una introducción sobre Han, pero me parece que ya algo dijo
Claudio, y va a ser mejor que la expliques vos. Así que te damos la palabra. Bueno, en primer lugar me sumo a los agradecimientos al Departamento de Estudios Políticos, particularmente a Ariel, que nada organizó, fue un poco el motor de este encuentro. Celebro a su vez que se realicen estos encuentros entre el Departamento y la Universidad Nacional de Río Negro. Ojalá, además ahora teniendo como interlocutor al rector, sean parte de muchas actividades futuras comunes. En segundo lugar, como docente universitario, no puedo dejar de decir que hoy es una jornada de lucha de la docencia universitaria que está reclamando por la reapertura de paritarias, así que nada, me parece en esta instancia, me parece bien nombrarlo. Para empezar, quisiera decir en primer lugar que no soy un especialista en la obra de Hahn, que me parece que es el caso de Anselmo, o por lo menos un conocedor más asiduo de su bibliografía. Sin embargo, mi proyecto de investigación en CONICET y también mi tarea docente como profesor de teoría política aborda muchas de las problemáticas que aborda Hahn en sus libros y también muchas de las referencias bibliográficas que de alguna forma constituyen el marco teórico de Hahn, ¿no? Algunas de las cuales aparecen explícitamente, otras un tanto más disimuladas. En particular, y que son importantes para la lectura que yo hago de Hahn, me refiero a Foucault, cuya genealogía del poder, de alguna forma Hahn critica, retoma, algunas veces, me animo a decir, distorsiona, o por lo menos lee de alguna forma problemática, ¿no? Y digo, no es algo esto que esté diciendo yo, digo, me parece que son debates también del mundo académico sobre la obra de Hahn. En segundo lugar, una referencia importante en la lectura de Hahn es Deleuze, y sobre todo su lectura de la misma genealogía Foucaultiana y de lo que Deleuze llama su analítica de las sociedades de control, ¿no? Esa cuestión de la sociedad de control es central para Hahn. Y también me parece que son importantes para leer a Hahn con quienes está discutiendo también, ¿no? Y entonces ahí aparecen todos otros referentes de la filosofía política, de la teoría política contemporánea, no sé, pienso en Agamben, pienso en Expósitos, con quienes discute en sus libros, o incluso el mismo Negri y la tradición del operaísmo italiano, ¿no? La discusión en torno a cómo formular un diagnóstico sobre nuestro tiempo, que me parece que es un poco lo que propone Hahn, ¿no? Un diagnóstico heterogéneo en cada uno de sus libros sobre distintos aspectos de nuestra realidad. Dicho esto, también me parece importante señalar que hay una dificultad para el mundo académico de leer a Hahn, ¿no? De leer y ni hablar de intentar comentar o decir algo de él, no porque sea un autor de difícil lectura, de difícil comprensión, sino incluso por todo lo contrario, ¿no? Hahn, la dificultad en todo caso de trabajar sobre Hahn me parece que surge de su aparente facilidad, ¿no? Parece ser un autor digerible, de fácil lectura, digo, que utiliza imágenes de mucha claridad, oposiciones simples y tajantes, digo, a partir de la cual va a ir pensando una serie de temas muy diversos. Digo, esas mismas características son las que constituyen a Hahn como un autor, como un éxito editorial, como un bestseller, ¿no? Digo, lo que claramente a priori no es un defecto. Digo, lograr una escritura fácil muchas veces suele ser mucho más de fácil lectura, más difícil que escribir en los términos enredados de la academia, ¿no? Pero sí me parece que es problemático, porque de alguna forma el intento teórico de dar cuenta de las lógicas neoliberales, que es lo que se propone Hahn, muchas veces parece quedar preso, su escritura misma parece quedar preso de esas lógicas, ¿no? Espero al final de mi exposición poder decir algo. Digo, sus textos de alguna forma se parecen a esa misma fenomenología del neoliberalismo que él hace, ¿no? Uno podría pensar que sus textos se parecen a los singles de Spotify, ¿no? De hecho, ha sido definido críticamente como un autor Twitter. Sus libros suelen catalogarse entre lo que se llaman los fast book. Digamos, tocan distintos temas, cada uno de estos libros abordan diferentes temas, pero siempre hay como un idéntico ritmo, ¿no? O incluso un estribillo, podemos decir, un tanto pegadizo. Pensé que alguien había interrumpido. Que me parece que logran efectos de sentido, pero también podemos decir, por lo tanto, buscan ser efectistas, ¿no? No siempre me parece que permitan profundizar en los matices y en las paradojas de muchas de las cuestiones que analiza, pero sí me parece importante señalar que analiza esas mismas cuestiones, ¿no? Digo, que
que hay un montón de problemas de nuestra realidad contemporánea que Hahn efectivamente se hace cargo. El estribillo, de alguna forma, de los libros de Hahn, podemos decir, es una dicotomía fundamental que está en casi todos sus textos, ¿no? La dicotomía entre positividad y negatividad, o incluso entre exceso de positividad y negatividad. Ya voy a volver sobre eso. De esa oposición, a su vez, se van desprendiendo toda una serie de binarismos que aparecen en los textos de Hahn, entre transparencia y opacidad, actividad y pasividad, interioridad y exterioridad, libertad y coerción, que es una que particularmente me interesa. Desde estos dualismos, desde estas dicotomías, Hahn va abordando un montón de problemas de nuestro tiempo, decía. La explotación, el trabajo, el neoliberalismo, la exposición, lo digital, las enfermedades de nuestro tiempo, la soledad, recién decía Claudio, la libertad, las subjetividades contemporáneas. En ese marco, digo, como haciendo una pequeña introducción de ciertos nudos problemáticos, me parece, de Hahn, particularmente me interesa su analítica o su diagnóstico sobre el neoliberalismo y sobre las subjetividades neoliberales. Para lo cual me voy a servir de tres textos, 2 o 3 textos de Hahn, en particular La sociedad del cansancio. Ustedes saben, los que no lo han leído, ¿no? Hahn tiene unos libros muy cortitos, por eso decía lo de singles de Spotify, ¿no? Que se leen muy rápido, que generan un montón de efectos de sentido. Digo, entre esos voy a tomar La sociedad del cansancio y otro que se llama Psicopolítica, que me parece que es el que va a trabajar Anselmo, cuyo título justamente es Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. En menor medida, quizá me refiere a algo de la expulsión de lo distinto. Respecto al neoliberalismo, creo que lo primero que hay que reconocerle a Hahn es que va a proponer comprenderlo como una mutación profunda, digo, ¿no? En su radicalidad, una lectura radical, si se quiere, del neoliberalismo. Es decir, no lo va a comprender como una mera ideología política, como una mera ideología económica, sino, y tampoco, digo, exclusivamente como una transformación en los patrones de acumulación ligada a la financiarización de la economía, etcétera, como suelen hacer muchos otros teóricos, sobre todo de una matriz más marxista, ¿no? Sino que de alguna forma me parece Hahn se inscribe en una tradición más Foucaultiana para comprender el neoliberalismo y lo va a pensar justamente en el terreno de una serie de mutaciones. Las mutaciones me parece tecnológico-políticas, para decirlas con Foucault, ¿no? O sea, esas grandes tecnologías políticas que había pensado Foucault. Las mutaciones sociotécnicas, y de ahí, si se quiere, un poco más deleuziano, ¿no? Pero también las mutaciones tecnológicas, sobre todo ligadas a lo digital, las mutaciones productivas, ligadas a las transformaciones del capitalismo, de lo que podemos llamar capitalismo postfordista, postindustrial, inmaterial, semiocapitalismo, ¿no? Y estoy tirando un montón de nombres que Hahn, de hecho, también los tira, ¿no? Muchas veces no los explica. Y sobre todo, me parece, va a pensarlo en el terreno de las mutaciones subjetivas. De hecho, me parece que ese es el eje central de la mayor parte de los textos de Hahn, ¿no? De hecho, podemos decir en términos de Dardot y Laval, que son otros teóricos franceses que trabajan también las mutaciones que supone el neoliberalismo, lo va a pensar en el terreno de las mutaciones antropológicas, ¿no? El neoliberalismo como una gran mutación antropológica, es decir, que redefine qué significa ser humano, qué significa constituirse como sujeto hoy. Algo que, de alguna forma, quizá el gran tótem neoliberal, Margaret Thatcher, la dama de hierro, ya lo sabía cuando decía, el método es la economía, el objetivo es cambiar el alma. Siguiendo muy de cerca a la postdata deleuziana sobre la sociedad de control, me refiero a un texto de los 90 de Deleuze, donde aparece esta idea, ¿no? de que estaríamos frente a una nueva forma de sociedad que sucede a las sociedades disciplinarias. Hahn va a proponer el neoliberalismo en primer lugar, como una sociedad postdisciplinaria, ¿no? Es como el primer, si se quiere, oposición con la cual va a pensar la sociedad de nuestro tiempo, o al neoliberalismo como sociedad de nuestro tiempo. Y en la lectura de Hahn, las sociedades disciplinarias van a aparecer caracterizadas, ¿no? Por ser sociedades del encierro, sociedades de la coerción, sociedades que buscan, o un poder que busca producir un hombre obediente, un sujeto de obediencia, el sujeto de la obediencia, ese sujeto de la docilidad, le dice Foucault, y que su forma paradigmática para Hahn, o sea, es la prohibición, es el no poder, dice Hahn, ¿no? El verbo modal de la sociedad disciplinaria, dice Hahn, es el no poder. Ahí creo que es necesario como una nota al margen, porque por lo pronto parece como una lectura un poco caricaturesca de las sociedades disciplinarias, tal cual las analizaba Foucault, ¿no? Porque efectivamente Foucault va a pensar el poder disciplinario
en oposición a una representación jurídica del poder. Y la representación jurídica del poder, dice Foucault, es justamente esa, ¿no? La de la soberanía, la ley, la prohibición, el límite. Por el contrario, las sociedades disciplinarias para Foucault eran sociedades, o el poder disciplinario para Foucault es un poder productivo, es un poder, en términos de Hahn podemos decir, positivo, ¿no? Que busca la producción de nuevas formas de ser, de formas de subjetividad, de hábitos, ¿no? Que intenta inscribirlo en los cuerpos y en los comportamientos. Sin embargo, más allá de esta nota al margen, que digo, ahí es donde estos esquemas de Hahn muchas veces parecen simplificar, ¿no? Hahn va a englobar sociedad de soberanía, sociedad disciplinaria, y también, sin explicar muy bien cómo, las sociedades de control deleuzianas como sociedades de la negatividad, ¿no? O sea, y empieza a aparecer ese binarismo que les decía, frente al cual se van a definir, por oposición, nuestras sociedades contemporáneas como sociedades de la positividad y de su exceso. Una forma de caracterizar esa sociedad para Hahn es como sociedad del rendimiento, ¿no? La sociedad disciplinaria le opone nuestro tiempo como sociedad del rendimiento, cuyo verbo modal no es el no poder, no es el límite, sino justamente es el poder. Y dice Hahn, cuya consigna política, pensemos en Obama, es yes we can, ¿no? Traducido al castellano, es el sí se puede, consigna política que nosotros hemos escuchado muy recientemente. La forma subjetiva de esa sociedad, por lo tanto, para Hahn ya no es el hombre obediente, que debe obedecer a un poder, a un mandato externo, que además dice no, que tiene la forma de la prohibición o del límite, sino el sujeto del rendimiento, que ya no necesita ningún mandato, ¿no? Que ya no tiene mandato exterior, sino que es objeto para Hahn de un poder mucho más sutil, mucho más inteligente. De hecho, Hahn habla de smart power, ¿no? Un poder inteligente, o un soft power, un poder blando, podemos decir, que motiva, que seduce, que incita. Y ahí de vuelta otra cosa característica, ¿no? De este mismo problema respecto a la sociedad disciplinaria, porque esas características, incitar, seducir, son las características que Foucault también señalaba respecto al poder disciplinario. Pero bueno, dejemos este problema, son problemas que tengo como Foucaultiano leyendo a Hahn, digamos. Este poder sutil no va a limitar negativamente la libertad del individuo, sino, dice Hahn, va a buscar aprovecharla, va a buscar explotarla, y en última instancia podemos decir, para Hahn, busca establecer una relación positiva entre libertad y poder, entre libertad y obediencia. Por lo tanto, aunque parezca paradójico, dice Hahn, este sujeto, en la medida que es más libre, o las subjetividades contemporáneas, podemos decir, en la medida que son más libres, se vuelven más obedientes. O inversamente, en la medida que son más obedientes, creen ser más libres, ¿no? Digamos, esto es un problema clásico de la teoría política, ¿no? Un problema que está en los contractualistas, digo, la identidad entre obediencia y libertad, y que Hahn sobre todo la va a pensar, o va a rehabilitar, si se quiere, para pensar las sociedades contemporáneas, una forma paradigmática de ese problema, que es el de la servidumbre voluntaria, ¿no? El sujeto de rendimiento, dice Hahn, es un esclavo de su propia libertad. Por lo tanto, ya no es víctima de una negatividad, sino de un exceso de positividad para Hahn. La libertad, justamente, su exceso, su incentivación, se revelan para Hahn en nuestras sociedades como su revés absoluto, una dominación sin límites, ¿no? Y Hahn dice esto textualmente. O otra forma de expresarlo, ¿no? El sujeto del rendimiento es un esclavo absoluto, dice Hahn. De vuelta a otro problema típico de la teoría política aparece ahí, la famosa dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Pero una dialéctica en donde el esclavo ha interiorizado al amo, y por un lado, podemos decir, o desde un punto de vista, es amo de sí mismo, ¿no? Es un sujeto soberano, pero al mismo tiempo se revela como esclavo de sí mismo, ¿no? En esa figura de un esclavo absoluto. El problema para Hahn, o me parece el problema que lleva a esto para nuestras sociedades contemporáneas, es que para Hahn, por lo tanto, el sujeto del rendimiento ya no tiene contra qué ni contra quién, ¿no? No tiene una exterioridad, no tiene una trascendencia a la cual oponer su resistencia. En nuestro mundo, en algún punto, nuestro mundo contemporáneo para Hahn, es un mundo sin horizontes de resistencia, sin horizontes de transformación también. Por lo tanto, dice Hahn, va a dirigir la posibilidad de una resistencia, o incluso, digamos,
de un rechazo hacia sí mismo, ¿no? Y lo va a dirigir como forma de autoagresividad, y en esos términos va a interpretar Han todas las patologías de nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? La sensación de fracaso, la frustración, el cansancio, pero también la depresión o el síndrome de burnout, que es uno de los síndromes que más le interesa a Han, que es típico de las sociedades orientales, del trabajo excesivo, de la sociedad del rendimiento de su forma más avanzada, si se quiere, ¿no? De hecho, dice Han algo así como, el depresivo es como el inválido de una guerra interiorizada, ¿no? Una guerra contra sí mismo, una guerra contra sí mismo. Me parece como esquema general, pero ahora vayamos a algunas de las figuras con las que Han va a pensar este pasaje, ¿no? De la negatividad a la positividad o al exceso de positividad. Si el hombre de las disciplinas, ¿no? Es un sujeto vigilado externamente, el sujeto del panóptico bentamiano, ¿no? O el panóptico tal cual es analizado por Foucault. En cambio, la sociedad de la transparencia, que es otra de las formas, ¿no? Porque, digo, hay una especie de proliferación, de caracterización de esta sociedad por Han, ¿no? Sociedad de la transparencia, sociedad del rendimiento, sociedad del cansancio. Siempre hay como un adjetivo para estas sociedades. La sociedad de la transparencia, el sujeto del panóptico digital, un panóptico que ya no es el de los muros, ¿no? El de los límites, sino este panóptico plano, si se quiere, global de lo digital, el sujeto se expone libremente, dice Han, y subrayo libremente, ¿no? Se expone libremente en Internet, en las redes sociales, lo que va a habilitar la conformación de lo que se conoce como Big Data, ¿no? Es decir, el crecimiento exponencial de información sobre nosotros, sobre nuestros comportamientos, y a partir de esa Big Data se vuelve posible lo que Han llama una psicopolítica, es decir, un poder que nos invita, ¿no? De vuelta, ¿no? Un poder que nos seduce, pero que nos invita a expresarnos, a expresar nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras aspiraciones, a opinar, ¿no? A dar me gusta en las redes sociales. De alguna forma acá, de vuelta, aparece otra serie, ¿no? En Han todo el tiempo hay como series de sucesiones temporales, ¿no? La psicopolítica de alguna forma viene a superar, ¿no? Lo que Foucault caracterizaba como biopolítica y como poder disciplinario, ¿no? Es un poder que ya no se ejerce sobre el cuerpo o sobre la población, sino que se va a dirigir directamente a la psique y a lo que Han llama el inconsciente digital, ¿no? O sea, hay una especie de inconsciente digital que es el producto, si se quiere, de todas nuestras interacciones con los algoritmos en las redes. Y a partir de toda esa información que da acceso, ¿no? A nuestro inconsciente digital, de alguna forma nos volvemos predecibles, nos volvemos modelizables. Han dice, nos volvemos psicoprogramables, ¿no? O sea, digo, de vuelta aparece el mismo esquema, ¿no? O sea, lo que parecía en principio una exposición libre, un exceso de libertad, se revela como su contrario, ¿no? Una servidumbre absoluta en el mundo digital, al mundo de los algoritmos. De hecho, dice Han algo así como somos devotos de nuestros smartphones, ¿no? De los teléfonos celulares. Quizás uno podría decir en términos de Deleuze, que una de las características de la sociedad de control, Deleuze habla de la servidumbre maquínica, ¿no? Esa forma de servidumbre en la cual somos elementos humanos de una mega máquina digital, en lo que solamente somos componentes de esta máquina en la cual estamos acá, como estamos acá conectados, ¿no? En esta red. Paralelamente, y me interesa más por mis preocupaciones teóricas, si en la sociedad de disciplina, digamos, el sujeto disciplinario, el hombre de las disciplinas, necesitaba, dice Han, una coerción externa para volverse un sujeto útil, un sujeto dócil y útil, diría Foucault, en el trabajo, el sujeto del trabajo de las sociedades industriales, el sujeto de la explotación, en el marxismo, en Marx, ¿no? En la sociedad del rendimiento, dice Han, que son a su vez, ¿no? Sociedades postindustriales, de la producción inmaterial, podemos decir, o del semiocapitalismo, donde la producción funciona o se asienta sobre todo en la producción, en el manejo de símbolos, de imágenes, y no tanto en la producción de mercancías materiales. Igual también ahí hay un montón de cosas para discutir sobre esa transformación. Ya no es necesaria la explotación, ¿no? En la sociedad de rendimiento ya no es necesaria la explotación, porque el sujeto de rendimiento accede libremente a su autoexplotación, dice Han, ¿no? Libremente aceptamos autoexplotarnos hasta el límite además, ¿no? Hasta el límite de no poder más. Hasta el límite de no poder más, dice Han.
Por lo tanto, también para Hahn esta sociedad del rendimiento es una especie de sociedad post-marxista, ¿no? Donde ha desaparecido la explotación, donde ya no es necesaria la explotación, puesto que nos autoexplotamos. Hahn va a proponer comprender esta figura de este sujeto postdisciplinario identificándolo con otra figura otra figura Foucaultiana, que es el empresario de sí mismo, ¿no? Una figura que Foucault encuentra en las teorías del capital humano, en un texto sobre el neoliberalismo y sobre la transformación subjetiva que el neoliberalismo supone que Foucault formula un curso, ¿no? Una idea que Foucault formula en 1978, o sea, pensemos, ¿no? Reagan, Thatcher recién están llegando al poder, no, digo, el neoliberalismo todavía era un problema teórico, si se quiere, ¿no? Apenas incipiente. Y ahí Foucault encuentra en los teóricos neoliberales esta idea del empresario de sí mismo, que es aquel que tiene que dar a su propia vida la forma de un capital, ¿no? En los que nos constituimos ya no como trabajadores, ¿no? Porque esto es toda una reflexión sobre una transformación sobre el trabajo, sino que nos constituimos como un capital y tenemos que, por lo tanto, cuidar ese capital que somos nosotros mismos, invertir sobre ese capital, y de alguna forma lo que dice Foucault, esa grilla, o sea, el neoliberalismo lo que va a hacer es expandir esa grilla a toda la esfera de nuestra vida, ¿no? Y, de hecho, nuestros comportamientos habituales pueden ser, por lo tanto, pensados económicamente, analizados económicamente, y gobernados para Foucault también económicamente. Hahn deduce de esta figura, ¿no? Del empresario de sí mismo, que en el neoliberalismo, por lo tanto, ya no es necesaria la explotación, que no hay diferencia entre explotadores, ¿no? La distinción entre explotadores, entre una clase explotada y una clase explotadora ya no existe. De hecho, dice Hahn, hay explotación sin clases, sin división de clases, ¿no? Sino, como decíamos recién, cada uno de nosotros somos explotadores de nosotros mismos. Hahn va a hacer una serie de metonimias de esto, ¿no? Somos empresarios de nosotros mismos, somos explotadores de nosotros mismos, recién decía, somos esclavos de nosotros mismos, ¿no? Y como se van superponiendo todas estas figuras. Y esta es, en última instancia, la gran astucia para Hahn del neoliberalismo, que ha logrado que nos explotemos voluntariamente, ¿no? Ha logrado, de alguna forma, la servidumbre voluntaria, sin necesidad de coerción, sin necesidad de represión, particularmente, dice Hahn, ¿no? Y de acá saca otra conclusión, Hahn, todavía mucho más problemática, y es que esta situación hace imposible toda resistencia. Lo mismo que decíamos recién, ¿no? Ese exceso de positividad, de vuelta, se torna a su revés absoluto, ¿no? Es imposible toda resistencia e incluso toda revolución, porque ¿contra quién la dirigiríamos, no? Si ya somos sujetos que hemos internalizado al amo, al explotador, etc. Me parece que a priori, ¿no? Parece un diagnóstico sombrío, crítico y oscuro sobre nuestro presente, pero también me pregunto yo hasta qué punto no hay una especie de celebración negativa sobre el neoliberalismo, ¿no? Hasta qué punto no termina generando una imagen apocalíptica del neoliberalismo que también genera dificultades para poder pensar su transformación, para poder pensarlo políticamente incluso, ¿no? Hahn va a deducir, me parece como para ir cerrando, ¿no? Hahn va a deducir de estos pasajes, de estas sociedades, ¿no? O sea, y subrayo deducir, porque me parece que ahí está el problema, supone estos pasajes, ¿no? De una sociedad disciplinaria, una sociedad del rendimiento, de la transparencia, del cansancio, de la biopolítica, la psicopolítica, deduce de ahí unas formas subjetivas, pero Hahn no va a explicar ni cómo se da ese pasaje, de unas sociedades a otras, si se quiere, de unas formas sociales a otras, y mucho menos cómo se producen tampoco esas subjetividades, ¿no? De alguna forma nos propone imágenes dicotómicas. Esta sociedad pasa esto, en esta otra sociedad pasa esto otro, ¿no? Pero no nos explica cómo se da ese pasaje, ni mucho menos, decía, qué mecanismos han sido necesarios para producir esas formas subjetivas. Sin embargo, creo que es importante preguntarse cómo hemos llegado a transformarnos en empresarios de sí mismos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a aceptar, representarnos a nosotros mismos como un capital, darles a nuestra vida la forma de un capital, relacionarnos con los otros como si fuésemos un capital y los otros fuesen además posibilidades de inversión, ¿no? Relacionarnos financieramente entre nosotros, si se quiere. ¿Cómo han llegado estos sujetos, ¿no? A ser capaces de explotarse a sí mismos? Y ahí me parece, y particularmente con nuestra historia neoliberal atrás, y la reciente y la larga, podemos decir,
que tras 4 décadas de hegemonía neoliberal es evidente, me parece, que eso no ha sido el resultado de ninguna decisión libre, ¿no? No ha habido una decisión libre en la cual nos hemos constituido como tales. Me parece que ha sido necesario, por el contrario, y nuestra historia un poco lo demuestra, un proceso cruento de expropiación y de desposesión, ¿no? De expropiación de riqueza, sin duda, expropiación del salario, sin duda, pero también expropiación del poder político, de derechos, de seguridad social, de bienestar, podemos decir, ¿no? Me parece que la privatización y la mercantilización de esferas cada vez mayores de nuestra vida es, de alguna forma, lo que nos obliga a transformarnos en empresarios de nosotros mismos, en explotadores de nosotros mismos, ¿no? Porque si no, el precio es perecer, ¿no? Y ahí me parece que se muestra como una dimensión cruel, una dimensión violenta, que es todo lo contrario del soft power, del smart power que pretende analizar Han, ¿no? Yo, cuando suelo dar Foucault en clase, siempre suelo decir, y por ahí me repito diciéndolo, que la mejor forma para producir un empresario de sí mismo, y la historia argentina lo demuestra, son las altas tasas de desempleo, son las altas tasas de pobreza, es la generación de un mundo de incertidumbre, ¿no? De hecho, podemos recordar a referentes políticos que han gobernado hace poco nuestro país diciendo eso, ¿no? La incertidumbre nos obliga a volvernos proactivos, a volvernos inventivos, ¿no? En ese mundo es donde justamente florecen las subjetividades empresariales, podemos decir. Por lo tanto, me parece que todas estas metonimias que propone Han, ¿no? Cuya forma máxima podemos decir que es el esclavo de sí mismo, ocultan y de la cual se autorresponsabiliza el sujeto, que Han lo dice, ¿no? Pero me parece que de todos modos, en Han se oculta esto, ¿no? En ese modo soft de operación del poder, me parece que lo que se ocultan, cuáles son esos procesos que producen estas formas de subjetividad, y que me parece claro que en el marco del capitalismo, ¿quién es libre de trabajar, ¿no? ¿Quién es libre de decidir explotarse o no explotarse? ¿Quién es libre de obligarse a la autoexplotación? Incluso me parece que volviendo a la psicopolítica, a esta psicopolítica digital, si se quiere, es cierto que nos exponemos, uno puede decir nos exponemos libremente, ¿no? Pero también es cierto que nos comunicamos por medios de esas redes, porque también hemos sido expropiados, ¿no? Del espacio común, del espacio de la comunicación, del espacio lingüístico, de la interacción, ¿no? La interacción hoy está mediada cada vez más por este tipo de plataformas. Esta que, por ejemplo, hoy suplanta el espacio áulico, pandemia mediante o no, digo, el espacio de lo común, el espacio de la universidad como un espacio público, como un espacio abierto, hoy está mediado por un gigante de la Big Data como es Google, ¿no? Estamos en Meet acá reunidos. Por lo tanto, también ha habido una expropiación, una privatización y mercantilización de eso. O pensemos en la ley de medios audiovisuales de la Argentina, ¿no? O la discusión sobre esa ley. Y me parece que hay que hacerle estas preguntas a Han, hay que hacerle estas preguntas a sus imágenes dicotómicas, porque me parece que esas preguntas nos implican ver hasta qué punto hay en Han una crítica, si se quiere, con alguna pretensión superadora, transformadora, emancipatoria, podemos decir, y hasta qué punto no hay una especie de cinismo celebratorio, ¿no? De ese apocalipsis sin salida que Han nos propone, que describe nuestro presente así, ¿no? Como de alguna forma insuperable, y en ese sentido hay quienes leen a Han como y sobre todo también por su lectura de la dialéctica del amo y del esclavo, como una nueva versión del final de la historia de Fukuyama, ¿no? Un final de la historia en que nos encontramos como individuos y como sociedad completamente dominados, ¿no? Decíamos recién, esclavos absolutos. Me parece que estas preguntas también permiten salir de esa, como dice Jorge Aleman, ¿no? Del crimen perfecto, ¿no? Han presenta de alguna forma, dice Aleman, un crimen perfecto, porque si la subjetividad ha sido dominada, ¿no? Ha sido domesticada a tal límite que es incapaz de oponer ningún tipo de resistencia, que es incapaz de rebelarse de alguna forma, bueno, no hay ninguna salida, ¿no? Me parece que si no hay resto, que si no hay posibilidad de resistencia, parece que la subjetividad fuesen nuestras subjetividades, nosotros mismos pudiésemos ser finalmente, ¿no? Producidos a imágenes y semejanza del sueño del capital. Me parece que eso hay que interrogarlo y disputarlo. Espero no haberme pasado el tiempo. No nos dimos cuenta, estuvo muy bien. Gracias, Emiliano. Bueno, Anselmo, te entregamos. Bueno, hola a todos y todas. A pesar de, como dijo recién Emiliano, que estamos a través del Meet, digamos, me siento en casa porque es una organización de cultura. Pasé más de 25 años de mi vida allí
y la verdad que lo siento como mi verdadera casa, así que feliz de estar nuevamente digamos, interactuando con un montón de gente amiga que veo acá en el grupo, digamos, de lo que están participando, así que saludarlo también a todos y a todas. La ventaja que tengo de ser segundo es que, como casi dijo todo Emiliano, me queda muy poco por decir, digamos, ¿no? Entonces, eso también me ampara a mí, digamos, de tener que decir un montón de otras cuestiones que a lo mejor pueden ser. Primera cuestión, digamos, que creo que es válido decir desde dónde uno habla, digamos. Yo no soy un exégeta de Han, ni mucho menos, digamos, ¿no? Sí, me parece que vale la pena leer a Han. Creo que tiene una mirada bastante crítica respecto del neoliberalismo. Al mismo tiempo, digamos, quizás no tengo tanto la mirada que decía Emiliano de que sea un autor totalmente apocalíptico y que, digamos, de una u otra manera sea un autor que no deja alternativa. Digamos, ¿no? Es decir, es cierto que hay mucha crítica respecto de los aportes y de los escritos sobre Han. Hay inclusive un libro en la Argentina que se llama ¿Por qué no leer a Han? Digamos, ¿no? Es decir, claramente está estableciendo, digamos, una limitación acerca del por qué. Creo que también Han tiene una cuestión que es necesario, digamos, decirlo al menos, digamos, ¿no? Si bien es cierto, y una de las críticas más habituales que se le ha hecho es que escribe, digamos, en clave del neoliberalismo, en tanto y en cuanto escribe corto para que se lea rápido y sea fácilmente entendible. Pero al mismo tiempo no deja de ser un filósofo, y a veces lleva a trampa, digamos, la lectura rápida. Y la lectura contiene complejidades que si no nos detenemos a una segunda o una tercera lectura de cada uno de sus textos, que por más que tengan 100 y pico de páginas cuesta, digamos, a veces se lleva a conclusiones que no son la más adecuada respecto de Han. Como bien dijo Emiliano recién, digamos, es un autor que escribe también sobre el presente, sobre la actualidad, con toda la complejidad que implica para la filosofía precisamente escribir sobre la actualidad, ¿sí? Hegel dice que una de las metáforas más hermosas de la filosofía es digamos, que la filosofía es como el búho de Minerva, digamos, ¿no? Es decir, que en el ocaso del día, en el ocaso de la noche, el búho despliega sus alas. También, digamos, la filosofía en el ocaso de los hechos viene a explicar los hechos ya sucedidos. Explicar los hechos que están sucediendo siempre genera polémica, ¿sí? Porque la filosofía reflexiona sobre los hechos que ya sucedieron, una vez que toma distancia, una vez que se aleja y entonces puede reflexionar sobre ello. Entonces, reflexionar sobre el presente realmente a veces genera complicaciones. A ver, para mí, digamos, este autor que es surcoreano, sí, tiene una vasta literatura primero, ¿no? Es decir, no se refiere solamente al neoliberalismo, sino que también tiene algunos libros muy interesantes para comparar la cultura oriental con la cultura occidental. Por lo tanto, está hablando sobre dos culturas en sus escritos. No está solamente hablando desde el mundo occidental y de la filosofía occidental. Es claro que la crítica de la filosofía occidental es muy rápida respecto de él, porque también conlleva en sí mismo su pensamiento sobre la cultura oriental. Solamente pensar algunos de sus textos acerca de la diferencia entre el turista y el caminante, digamos, uno que es más típico de la cultura zen, de la cultura oriental, versus la cultura digamos, del turista, digamos, uno se va dando cuenta de cuál es el esquema de manera de pensar que tiene Han. Yo creo que hay muchas cuestiones que son interesantes, al menos para reflexionar. Muchas de las cosas lo dijo Emiliano, muchas de las cosas yo tampoco concuerdo, digamos, tengo una mirada más cercana a cierta lógica, si se quiere, marxista, o a cierta lógica más cercana inclusive a Boaventura de Sousa Santos, que a lo que pueda tener Han, pero me parece que es interesante. Básicamente, digamos, él dice, bueno, cuando estaba estudiando el secundario, en realidad lo estaba haciendo desde, digamos, el área más, si se quiere, técnica, ¿no? Y cuando llegó a Alemania, con su secundario terminado, quería estudiar literatura. Por supuesto que si uno mira un poco la biografía de Han, dice él que mintió a sus padres para poder llegar a Alemania diciendo que iba a hacer una ingeniería, que cosa que no tenía ni siquiera como objetivo hacerlo. Su objetivo era estudiar literatura. Pero como leía muy lentamente el alemán,
y escribía muy lento, digamos, no podía ser un literato, ¿no? Es decir, él decía que para ser literato había que leer rápido y bien, y escribir bien y rápido. Ahora, ese tema no es menor, y entonces a partir de ahí decidió pasarse a la filosofía, ¿no? Es decir, ¿por qué no es menor? Porque la variable tiempo en Kant es muy importante, ¿sí? O sea, él va a decir precisamente, y parte de lo que de pronto decía también Emiliano, a ver, si hay o no hay salida en esta mirada que respecto del neoliberalismo, creo que él lo que va a venir a decir es que más allá de toda esta sociedad del cansancio, esta sociedad de la transparencia del cual habla, esta sociedad pornográfica, como dice, en el sentido de que nosotros voluntariamente mostramos todo, absolutamente todo, y perdimos, digamos, lo que antes era nuestra propia vida íntima, nuestra propia vida privada a través de las redes sociales, ¿sí? Es decir, digo nosotros en general, no me estoy refiriendo en casos particulares, puede haber algunos casos, esto es como dice Bourdieu en caso de la sociología, hablamos de los grandes números, no estamos hablando de los ejemplos individuales y particulares. Bueno, entonces, cuando se habla de grandes números, en su gran mayoría la gente, digamos, libremente, sin coacción externa, ¿sí?, decide poner en el espacio virtual absolutamente toda su vida. Cuando salió, cuando no salió, qué compró, digamos, cualquiera, dice, en las redes sociales, apenas que uno mire, digamos, Mercado Pago, sabe qué compró, qué no compró, Mercado Libre, sabe qué libro se compró, qué libro no se compró, comenta si está saliendo, si no está saliendo, si tomó un café, si no se tomó un café, si se levantó, si no se levantó. Es decir, en ese sentido, es una sociedad totalmente transparente, y él dice pornográfica, porque se muestra todo. ¿Sí? Se perdió el Eros. Hay un libro de él que se llama La agonía del Eros, ¿sí?, en donde dice, bueno, para que exista el Eros, ¿sí?, es necesario, digamos, que haya ocultamiento. No se puede mostrar absolutamente todo. Es mejor insinuar que mostrar. La pornografía muestra todo. En una sociedad que tenemos hoy es como que mostramos absolutamente todo, y eso está todo absolutamente en las redes sociales, y podemos, ¿sí?, como dicen en psicopolítica, algo dijo recién también. No quiero repetirme, por eso, digamos, quizás sea medio desordenado para no volver a decir lo mismo que dijo también recién Emiliano. En todo caso, después con el debate vamos a ir afinando un poco más algunas cuestiones. Pero digo, uno muestra absolutamente todo, y en ese mostrar absolutamente todo, digamos, se rompe con ese espacio de la intimidad. Y la política, ¿sí?, necesita ocultamiento. Aunque parezca, digamos, que suena mal, que no es de sentido común, la política necesita ocultamiento. No puede mostrarse absolutamente todo, ¿sí? La política pierde su razón de ser, su sentido más fuerte, cuando se muestra absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, inclusive, digamos, mostrar absolutamente todo, esta sociedad pornográfica en la que estamos siendo, digamos, cada vez más sometidos, dice, nos lleva a precisamente esto. Dice, en algún momento tenemos que volver a contemplar. Y me refería a esto, a lo del tiempo. Perdón que me salga y salte a otros conceptos. Kant lo que va a decir es que tenemos cada vez más la sensación de que el tiempo se acelera, de que el tiempo transcurre mucho más rápido que lo que transcurría antes. Tenemos la sensación de que el tiempo no nos alcanza, que no damos abasto para todo, y que eso nos termina llevando al cansancio, que es lo que un poco define en la sociedad del cansancio. Pero él va a decir que en realidad el tiempo no se acelera. Lo que ocurre es el tiempo que se atomiza, es decir, que ocurre al mismo tiempo muchas cosas. Tenemos estímulos muy diferentes, todos juntos, y no podemos llegar a todos. Y creemos en esto que dijo también Emiliano recién, esta idea de el poder hacer todo, ¿sí?, el querer hacer todo, ¿sí?, nos hace generar la sensación de que nosotros somos responsables por no poder
Ni hablemos ahora, por ejemplo, en el mundo universitario, la explosión de las editoriales. Es imposible leer todos los libros. Tenemos la sensación que nos estamos perdiendo muchas cosas y que no damos abasto. Y por querer estar al tiempo leyendo absolutamente todo, nos agotamos, nos cansamos. Y vivimos a destiempo, dice él. No solo que vivimos a destiempo, porque siempre tenemos cosas que teníamos que hacer hoy y tenemos atrasadas. Todo lo que tenemos que hacer eran para ayer y todavía no lo hicimos. Entonces vivimos a destiempo y morimos a destiempo. ¿En qué sentido morimos a destiempo? Dice él. En el sentido de que hay lo que decía Aristóteles, la buena vida y la mera vida. La mera vida es transitar, digamos, respirar, pero no vivir dignamente. Y lo que nos está pasando es que tenemos mera vida en un determinado momento. Es como que estamos en estado de shock. Es como que estamos, en definitiva, digamos, conectados, ¿sí? Como puede estar alguien que está enfermo, ¿sí? Solamente conectado por cable, pero eso no es vida. ¿Sí? No tenemos buena vida. Entonces, él dice, morimos y vivimos a destiempo. El problema del tiempo es detenerlo. Tenemos que ralentizar nuestra vida. No tenemos que vivir en este mundo de locura, que intentar responder absolutamente a todos los estímulos, de seguir absolutamente todos los estímulos que nos imponen las redes sociales. Las redes sociales nos atrapan. Tenemos lo que él denomina, se me fue el nombre, pero una especie de gula de series. Atraco de serie lo llama. ¿Sí? Y entonces nos sentamos en Netflix y miramos la serie completa. No miramos un capítulo, como hacíamos antes. Miramos un capítulo, como eran las novelas o las series que habían en televisión. Miramos hoy un capítulo, mañana el segundo, o la semana siguiente el segundo. No, ahora lo vemos todo junto. Y quedamos como anestesiados. Quedamos como zombies. ¿Sí? Por eso vivimos, y eso no es buena vida, eso es una mera vida. Estamos como perdidos. Entonces tenemos que recuperar el tiempo, tenemos que ralentizar la vida. Para ralentizar la vida y recuperar el tiempo tenemos que volver a una vida contemplativa. Tenemos que recuperar la posibilidad de contemplar. Porque de contemplar, ¿sí?, no va a permitir pensar. Y pensar demanda tiempo. No podemos vivir esta vida acelerada. Y lo que estamos haciendo, precisamente con esta atomización del tiempo, es vivir un tiempo acelerado. Y lo que tenemos que hacer para romper, yo no comparto con él que dice, bueno, una de las maneras de estar enfrentándonos al neoliberalismo para ralentizar la vida es volver a recuperar la vida con el otro como resistencia, el otro como negatividad, y la mejor forma es volver al jardín, dice, porque el jardín, la tierra, digamos, hay un libro de él que se llama Loa al jardín, ¿sí? Digamos, volver a recuperar, ver cómo va evolucionando una planta, cómo van los procesos de floración, qué tiempo demanda, recuperar el tiempo en definitiva. Contemplar, eso es tener una vida de calidad, una buena vida, no una mera vida. Entonces, digo, no es que no haya alternativa, es decir, yo mucho tampoco, digamos, comparto la mirada, digamos, de cómo salirnos de esto, pero también, en este sentido, Boaventura de Sousa Santo dice que la famosa crítica, la 11ª crítica de Marx a Feuerbach, que él decía que la filosofía en realidad se dedicaba a contemplar y de lo que se trataba no era de contemplar el mundo, sino de transformarlo. Esto era un poco la crítica de Marx. Boaventura de Sousa Santo dice, bueno, el mundo cambió tanto que no podemos cambiar si no lo entendemos. Entonces tenemos que volver a una etapa contemplativa. Tenemos la necesidad de volver a contemplar el mundo. Un poco lo que está diciendo también Byung-Chul Han. Si no podemos entender estos procesos de cómo operan la
los algoritmos, de cómo opera la Big Data, muy difícilmente podamos utilizar los algoritmos, la inteligencia artificial, la Big Data a favor nuestro. ¿Sí? Me parece que por allí se mete, digamos, algo. Él decía, bueno, el último libro que sacó hace poquito nada más, que se llama La Sociedad Paliativa. En esta sociedad no soportamos el dolor. Y no soportar el dolor no impone, como personas, pero que también como sociedad, ¿sí?, a tener un imperativo del consenso. Y para las grandes transformaciones se necesita, digamos, generar dolores. No se puede, ahí retoma a Chantal Mouffe, ¿sí?, sobre la política agonística, la idea de que la política es confrontación, que la política es conflicto, que la política genera dolor. ¿Sí? Que la política no es consenso solamente, no es puro consenso. No se puede transformar sin que genere dolores, sin que genere angustias. Para eso tenemos que recuperar, digamos, y tenemos que reconciliarnos con el dolor. Pasa lo mismo con el amor, dice él. El amor, que no nos mientan, genera dolor también. Genera dolor también. Entonces, digo, y en esto, llevado a la política, también genera este tipo de cuestiones. A ver, en definitiva, lo que él va a decir es esto un poco, digo, algunas de las cosas que decía Emiliano. Es cierto que él se opone, digamos, a Foucault en cierto aspecto, ¿no? Él dice, bueno, hay que superar la sociedad disciplinaria por una sociedad de control digital, ¿sí? Y que también es cierto que su, digamos, vinculación tiene más que ver con Deleuze que con Foucault de pronto. Pero más que la sociedad disciplinaria, que lo discute y que en algunos libros como La psicopolítica, por ejemplo, o con la sociedad del cansancio mismo, trabaja mucho ese enfrentamiento, digamos, con lo que dice Foucault. Digamos, a poco que miremos los otros libros, también él está diciendo que, en definitiva, digamos, a lo que se está oponiendo es a la biopolítica, a la concepción de la biopolítica. Entonces, digo, si él lo que va a decir es, la sociedad disciplinaria supone alguien que controla, alguien que vigila, alguien que disciplina, y aquel que no cumple se lo castiga. En la medida que es un otro el que me vigila, me controla y me castiga, yo tengo la posibilidad de rebelarme contra él. Pero la astucia del neoliberalismo, va a decir Hahn, no es generar un otro que me controle, me vigile y me castigue, que me haga dócil mi cuerpo para ser más productivo, sino que yo me internalice absolutamente todo y sea empresario de mí mismo, me crea soberano de mí mismo, y al mismo tiempo eso es una trampa, dice él. Y esa trampa, la que genera, es que, en definitiva, me exploto yo mismo, como dijo hoy Emiliano. Porque él dice, la explotación más eficiente no es la que hace otro contra mí, sino la explotación más eficiente es la que se hace uno voluntariamente. El neoliberalismo nos trae la idea de que nosotros somos soberanos de nosotros mismos. El neoliberalismo nos trae la idea de que nosotros podemos ser empresarios de nosotros mismos. Y el neoliberalismo nos trae la idea de que podemos hacer todo, que todo lo podemos, que es solamente una cuestión de proponernos. Que no hay límite a lo que podamos hacer. Sin embargo, el poder disciplinario nos ponía límite. No establecía el deber ser, no es lo mismo que el poder hacer. El deber hacer no es lo mismo que el poder hacer. El deber hacer es algo que alguien impone desde afuera. Por eso, en un libro de él que se llama La expulsión de lo distinto, digamos, lo que está diciendo es el otro desaparece. Cuando el otro desaparece, desaparece la negatividad. Y entonces hay pura positividad, que él lo llama el infierno de los iguales. Dice, muchas de estas cosas pasan en las redes sociales. En las redes sociales termino eliminando a todos los que no piensan como yo. Entonces, en realidad, en las redes sociales soy yo mismo puesto en otro cuerpo, a lo mejor.
porque tengo en mis redes sociales solamente lo que piensan como yo, perdón. ¿Sí? Y todo lo que piensan diferente lo elimino. Por eso la eliminación del distinto, la eliminación del otro, la eliminación de la negatividad. Allí sí, yo no comparto una crítica, yo tengo más bien una lógica de la dialéctica, aunque también cierto feminismo discute. Hay un hermoso libro feminista que dice Escupamos sobre Hegel, ¿sí? Digamos, ¿no? Porque dice, bueno, esta idea de la dialéctica hegeliana es muy discutido desde el feminismo, ¿sí? Porque dicen, bueno, no es solamente, la relación sexual no es solamente, digamos, entre la vagina y el pene, sino que las mujeres gozan en otro punto, no gozan solamente de esa manera. No me quiero meter en ese punto. Lo que digo es, yo tengo más bien todavía la lógica hegeliana, ¿sí? Y en definitiva, la lógica del pensamiento de Hahn lleva a la idea de la anulación de la dialéctica. Porque la dialéctica supone el otro. Si no, no hay dialéctica. O sea, la dialéctica no es uno con uno mismo como un loop que está dentro, sino la dialéctica reconoce al otro y al otro como negativo, al otro como oposición, y a partir del choque de lo positivo y lo negativo da origen a una síntesis. Y él anula la síntesis. En ese sentido, yo creo sí, no en el sentido más habitual, he escuchado mucho la crítica respecto de, no en el sentido, digamos, de la crítica más común que se le hace a Hahn respecto de que se parece a Fukuyama, sí en el sentido de la eliminación, de la clausura de la dialéctica, sí se parece mucho más a Fukuyama. Pero también uno podría decir que se parece a Hegel. Hegel, cuando, digamos, define el Estado prusiano, también anula la dialéctica. Cuando la razón se sincretiza en ese estado racional hegeliano, se terminó la dialéctica, porque no se puede aspirar a más que eso. ¿A qué otra cosa puede aspirar una sociedad que tener a una organización totalmente racional? Si lo opuesto a eso es lo irracional. Hegel también anula la dialéctica. Algunos inclusive también dicen que el mismo Marx, cuando se llega al estadio del socialismo, ¿sí?, anula la dialéctica, porque la historia no va a correr más, porque es el último estadio al que podemos aspirar. Y la dialéctica supone movimiento permanente y el nunca final de la historia. Entonces, digo, uno podría asociarlo con Fukuyama, también lo podría asociar con Hegel, o también con Marx, en ese sentido. Nada, me parece que hay un montón de cosas, digamos, hay muchos libros de Hahn que uno podría tomar, digamos, ¿no? La sociedad de la transparencia se dijo acá, la sociedad del cansancio se dijo, la agonía del héroe es otro texto maravilloso, la sociedad paliativa es otro texto maravilloso, qué sé yo, hay un sinfín de textos de Hahn que ayuda a pensar, ayuda a entender, digamos, muchas cosas del presente y de la actualidad, ¿sí? Insisto que no soy exégeta de Hahn, tengo críticas con Hahn en muchos aspectos, digamos, pero bueno, hoy la idea era presentar la idea. Leamos al autor y a partir de leer el autor, cada uno tomará sus propias conclusiones, digamos, ¿no? Es decir, presentar un autor, digamos, que se hizo muy famoso sobre todo en Sopa de Wuhan, ¿no? En Sopa de Wuhan, como le dicen algunos, que en definitiva aparecieron todos los filósofos y tratando de entender de qué venía esto de la pandemia, ¿no? Quizás ahí yo tengo mucho más cercanía con Giorgio Agamben que con la mirada de Hahn respecto de la pandemia, ¿no? Es decir, aunque el más castigado de todo, quizás por apresuramiento en algunas cosas que dijo, fue precisamente Giorgio Agamben con el tema de la biopolítica. Pero digo, sin embargo, yo sigo creyendo más en lo que sostiene y sigue sosteniendo Giorgio Agamben que lo que sostiene Hahn, digamos. Es decir, si realmente vamos a una sociedad totalmente controlada en términos digital, digamos, o una sociedad más parecida a la China, donde estamos totalmente controlados, digamos, yo creo que digamos, de alguna manera tiene que generarse algún tipo de levantamiento, algún tipo de, digamos, de rebeldía respecto del estado de excepción que nombra tanto Giorgio Agamben, pero bueno, nada, creo que de todo modo me parece que Hahn es un autor muy prolífico, tiene casi 20 libros ya en este momento, digamos, todos son muy cortitos, muy fácil de leer, pero como decía al principio, la lectura fácil a veces genera confusión.
digamos, ¿no? Es decir, genera confusión porque es fácilmente entendible, pero en cada frase hay pliegues y hay complejidades que me parece que es necesario volver a releerlo, digamos, ¿no? Es decir, y entonces pareciera que hay muchos libros, muchos escritos sobre él, digamos, en la Argentina mismo hay muchos escritos sobre él, algunos de ellos, como les decía recién, hay un libro que lo tengo, si lo quieren, también tengo todos los libros de él, lo tengo en formato también, digamos, electrónico, todos los libros de él, salvo el último, que no salió todavía en formato electrónico, por lo menos no me lo compré en formato electrónico, me lo compré en formato papel, pero que lo tengo. Lo mismo, también tengo el libro ¿Por qué no leer a Hahn? ¿Sí? También Forte, que es un autor, un sociólogo marxista argentino de Flaxo, que también es, digamos, defensor y crítico al mismo tiempo de Hahn, digamos, ¿no? Es decir, Barsaski también, un autor que también escribe mucho sobre él, digamos, así que nada, hay una cantidad de literatura para leer sobre Hahn. Creo que hay miradas críticas, hay miradas también medio de defensa a ultranza del autor, pero creo que es un autor que nos permite pensar. Es decir, el debate que tuvo con Slavoj Žižek o Žižek, como lo quieran tomar, digamos, fue muy interesante y lo siguen teniendo, digamos, ¿no? Es decir, insisto que no soy exégeta, digamos, para algunas cosas prefiero inclusive a Bifo Berardi antes que Hahn, pero bueno, nada, me parece que es un autor que ayuda a pensar el neoliberalismo y que nos da clave para entender también muchas cosas del presente. Estaba muteada. Bueno, genial. Muy clarito. La verdad que hubo muchos temas, porque en realidad son todos puntos que fueron nombrando y de cada uno se puede desplegar un tema. Acá tenemos una pregunta de Joaquín Perren, les leo, bueno, felicita a los expositores, y dice que le gustaría poner en tensión la idea de Hahn y de otros autores sobre el postcapitalismo. En este sentido, el capitalismo de plataformas, la organización del capital o la fábrica de Metrópolis de Negri van por el lado de mostrar las modulaciones del capitalismo actual, pero de forma alguna un no capitalismo, no una autoexplotación, sino una explotación redefinida, y se puede reforzar esa discusión, sería excelente, dice Joaquín. Y yo les agrego, si quieren, me parece que algo Emiliano estuvo hablando al principio en términos de resistencia sobre el sujeto revolucionario, ¿no? A ver que acá algo nombró cuando hablaba de multitud y criticaba esta situación, digamos que, porque de alguna manera la salida que hablaba Emiliano tal vez se presentaría ahí, pero no la vimos. Así que bueno, le dejamos como para arrancar esto. Yo hago nada, pero primero simplemente decir respecto al comentario sobre la forma de escritura de Hahn, de estos textos cortos y quizá, decía yo, ¿no?, un poco producidos al calor también de la forma de producción propia del neoliberalismo. De hecho, lo decía un poco como intentando generar cierto debate en torno a que, yo decía, no, a priori no es un defecto, ¿no? Y me parece, yo no imputaría sus textos por sean cortos o de aparentemente, y además subrayo la aparentemente simple lectura, ¿no? Porque efectivamente suponen dificultades, porque además son obras estéticas los libros de Hahn, ¿no? Entonces tienen una capacidad de generar sentido a partir de la superposición de imágenes, de conceptos, digo, o sea, están muy bien logrados, en ese sentido. Pasa que me parece que hay también problemas que surgen cuando los interrogamos sobre algunas cosas, me parece que surgen algunos problemas. Y me parece que la pregunta de Joaquín va también en ese sentido, ¿no? A mí me interesa mucho más, ¿no?, pensar, por ejemplo, esas transformaciones del capitalismo, como dice Joaquín, en términos de capitalismo de las plataformas, de Snisek, nunca puedo pronunciar bien ese apellido, pero que también incluso en toda esa tradición más negriana o más del poperaísmo italiano. Pero me parece que el problema, y que también lo señala en la pregunta, es suponer que la aparición de esta figura del empresario de sí mismo supone, o confundir el empresario de sí mismo, o las formas contemporáneas de la subjetividad y ligadas al trabajo sobre todo, supone la desaparición de la explotación, ¿no? Y me parece ahí digo, me pongo en Juan Carlos Marx y
y no acepto tan fácilmente, ¿no? Porque una cosa es decir que ahora nos explotamos libremente o nos autoexplotamos, y yo no diría libremente, nos autoexplotamos, pero también porque hay transformaciones del capital que han logrado eso, ¿no? Y de hecho, toda esta vertiente, más del operalismo italiano, pienso particularmente en Negri, pero sobre todo en Virno, van a pensar que eso es una especie de triunfo del neoliberalismo, del postfordismo, como le llama Negri, como le llama Virno, en términos de que han reorganizado el proceso productivo, ¿no? Donde ya no se explota, ya el capital no necesita organizar directamente el proceso productivo, ya no necesita someternos a 8 horas de trabajo en una fábrica, sino que esta inmaterialización del trabajo, pero que también va sumada a su precarización, a la multiplicación de sus formas también, todo lo que se llama trabajo autónomo, ¿no? Todo lo que esas figuras que también permiten pensar la idea de empresario de sí mismo, ¿no? Que podemos trabajar independientemente de tener una relación con el dueño de los medios de producción, por decirlo en lenguaje marxista clásico, con el propietario de los medios de producción, pero también eso implica que estamos sometidos a otras formas de explotación, ¿no? Podría decir formas de explotación cada vez más intensivas incluso, donde además es difícil distinguir dónde empieza el trabajo y dónde no empieza el trabajo, ¿no? Porque ya no hay una marcación espacio-temporal de lo que es el trabajo. El trabajo ya no empieza en las fábricas, se desarrolla durante 8 horas y termina, ¿no? Suponiendo que alguna vez haya sido así, porque a su vez la idea del fordismo es una idea también histórica muy determinada en ciertos países, ¿no? No es que haya tenido pregnancia global, pero cada vez más el capitalismo contemporáneo, por ejemplo, el capitalismo de las plataformas, ¿no? A mí siempre me gusta utilizar como metáfora de estas transformaciones al rider, ¿no? Al Rappi, al delivery, ¿no? Que efectivamente está atravesado por todas esas lógicas, ¿no? Es un trabajador, el negro, informal, ¿no? Que no tiene un jefe directo, que trabaja con un celular, con un algoritmo que le da pedidos, que le mide el tiempo, que lo evalúa, ¿no? Que todas estas tecnologías, mediado por todas estas tecnologías digitales por el mismo momento, pero al mismo tiempo también es un trabajador en condiciones de casi esclavitud, ¿no? Trabaja con una bici, bajo lluvia, no tiene ningún tipo de derechos, ¿no? Me parece que se superponen un montón de transformaciones que me parece que permiten pensar escenas de la vida contemporánea en la que nos convertimos en empresarios nosotros mismos, nos convertimos en sujetos que se autoexplotan, pero donde el exceso de positividad, la idea de libertad, me parece que son las que me parecen las problemáticas más discutibles de Hahn, ¿no? Yo digo, y de vuelta también, recuperando algo de lo que decía Anselmo, yo no creo que Hahn sea un autor para no leer, ¿no? Yo no diría eso. Me parece que hay que leerlo con antenas, ¿no? Que hay que leerlo con cuidado, porque muchas veces creo que también eso, ¿no? Digo, es muy efectivo, ¿no? Y entonces también muchas veces uno puede rápidamente adherir, y me parece que hay que discutir algunos de esos preceptos, lo que no significa discutirlo en toto, ¿no? No. De hecho, insisto, los problemas que piensa Hahn son urgentes, ¿no? El problema de las tecnologías digitales, de cómo nuestras vidas están atravesadas, están gobernadas por los algoritmos, claramente es algo que tenemos que pensar y discutir. Me parece que lo que sí creo que hay una dimensión de la explotación, de la crueldad, de la violencia, de la desposesión que Hahn deja de lado. Y me parece que es necesario eso, tenerlo como alerta para leer a Hahn. Estás muteado, Anselmo. No, dos cuestiones que respecto a esto que decía recién Emiliano. Es decir, yo mi crítica más importante con Hahn es que, digamos, yo tengo una tendencia a pensar más de manera más estructuralista y él no la tiene. Digamos, ¿no? Es decir, esa es es decir, pensar en términos relacional, digamos, que es lo más propio del estructuralismo y él no lo tiene. De todo modo, me parece que sí interpela fuertemente nuestra manera habitual de pensar, que es lo que yo rescato de Hahn, ¿no? Interpela y nos pone en tela de juicio y nos obliga a buscar otros argumentos y mejores argumentos. Porque también a veces, digamos, como dice Boaventura de Sousa Santos, la izquierda ha sido muchas veces incompetente, ¿no? Es decir, no alcanza con repetir a Marx. No alcanza con repetir autores marxistas, digamos, o autores críticos. No alcanza. Hay que ser competente y hay que también tener la capacidad de poder debatir y discutir, digamos. O sea,
¿cuál es la razón por la que, cómo nosotros podemos discutir, a ver, a Hahn en el sentido de cuando él nos dice, bueno, el neoliberalismo tiene una astucia a la que nosotros a veces no lo alcanzamos a comprender adecuadamente, y que es que nos lleva a creer, hacernos creer que somos libres, que somos soberanos de nosotros mismos, que en esa soberanía que tenemos de nosotros mismos somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos, entre ellos la revolución, por ejemplo. Que somos capaces, que es solamente una cuestión de proponérnoslos, ¿sí? Que podemos ser empresarios de nosotros mismos, que podemos no tener jefes. Ahora, eso conlleva en sí mismo una trampa. Él dice, es como que no nos damos cuenta que en realidad estamos siendo explotados. ¿Y por qué? Porque nos creemos libres. Y no hay un otro que nos explota. Y como no hay un otro que nos explota, un externo, un jefe, un empresario externo a nosotros que nos explota, nos creemos libres. Y en realidad él nos está diciendo, no somos nada libres. No somos libres. Nos creemos libres, pero tenemos límite por todo lado. Pensemos eso. Recapacitemos sobre eso, digamos. Él no está diciendo que eso es lo adecuado. Es más, lo que creo está diciendo en mi modo de entender es que no debiéramos ser así. No debiéramos creernos ni caer en esa trampa del neoliberalismo de que somos libres. Y vamos, digamos, hoy todo es coaching, digamos, autoayuda. Es proponernos, es buscar, es querer ser, digamos, nos podemos hasta cuidar la salud si nos proponemos solamente a nosotros. Es todo. Y si no logramos hacer, nos castigamos a nosotros mismos, no echamos la culpa a otro. No le echamos la culpa a otro. Somos nosotros los responsables. Soy yo el que no me cuido. Soy yo el que decidí comer tal cosa. Soy yo el que no llegué al tiempo con mi trabajo. Soy yo. No. Entonces, en ese sentido, él dice, tenemos dificultad para la revolución. Porque la revolución se da más fácilmente cuando tenemos un otro que nos explota. Porque sabemos contra quién luchar. Pero cuando no tenemos ese otro con quien nos explota, y nosotros somos dueños de nosotros mismos, somos soberanos de nosotros mismos, no puedo luchar contra. Por eso él dice, la enfermedad que tenemos es distinto, cuando discute con Foucault, lo que está diciendo es la sociedad disciplinaria virológica. ¿Sí? Es un externo, un virus que se me quiere meter en el cuerpo y me quiere atacar. Entonces yo genero, en términos de biopolítica, inmunidad. ¿Sí? Anticuerpo, para defenderme de ese otro que me ataca. Y él dice, esta sociedad es comatosa, porque la enfermedad lo genero adentro, y cuando lo genero adentro, no tengo forma de resistencia. No puedo generar internamente resistencia. Por eso es comatosa, no dejen coma. Por eso dice él, morimos a destiempo, porque estar en coma no es vivir. Porque estar con la cabeza quemada no es vivir. Eso no es buena vida, como diría Aristóteles. Eso es mera vida. Sí, tenemos vida porque respiramos, estamos todos conectados con cables, respiramos. No pueden decir que estamos muertos. Pero eso es vida. Entonces, digo, él dice, esto es casi como una descripción de una realidad de la astucia del neoliberalismo. Contra eso tenemos que luchar. Bueno, ¿cómo luchamos? En cómo luchamos yo tengo diferencia. ¿Sí? En cómo luchamos tengo diferencia. No en la descripción de la realidad, sino en el cómo. Es decir, yo no creo que solamente alcance la vida contemplativa. No creo que alcance solamente venir, pararme, ahora me toca estar en la boca, estoy acá en la boca con mucho viento, digamos, cruzarme al mar con una caña y contemplar lo maravilloso del mar. Si bien es cierto que ese tiempo de reflexión me permite construir e imaginar mundos mejores, con eso no alcanza. ¿Sí? Entonces, la vida contemplativa, encerrarme en un jardín, a evaluar la resistencia de la tierra cuando quiero plantar, o a ver los tiempos que demanda una floración, no me alcanza para la transformación de la sociedad. Anselmo, te interrumpo un cachito porque me parece que ahí estoy de acuerdo. Me parece
Yo creo que en Han hay una buena fenomenología, ¿no?, de la sociedad contemporánea. Pero mi problema es que yo creo que esa salida contemplativa, que claramente es la salida de Han, ¿no?, una salida incluso romántica, porque es una salida contemplativa, romántica, orgánica, de vuelta a la tierra, ¿no? Es como una especie de Heidegger, de la serenidad, ¿no? O sea, el problema es que yo creo que esa salida también es consecuente con su modo de explicar esa fenomenología. Y ahí es donde para mí, digo, también poder pensar otras salidas implica buscar otras explicaciones para esa fenomenología. Estamos de acuerdo que vivimos de esta forma, ¿no? Que Han cuenta, que vos recién estabas describiendo, ¿no? O sea, que vivimos atravesados por estas lógicas neoliberales, que nos constituyen como empresarios nosotros mismos, que estamos en competencia permanente, que no podemos parar, pero digo, el problema es lo que yo por eso apuntaba, digo, cómo se producen esas subjetividades. Y ahí me parece que esa eliminación de toda alteridad, de toda exterioridad, como le llama Han, ¿no? De toda exterioridad que genera, que obliga, que produce, que coerciona. Digo, esa idea de que no hay coerción es la que a mí me resulta sumamente problemática, porque obviamente yo en ese sentido, digo, hasta de alguna forma sigo siendo más dialéctico que el mismo Han, que un hegeliano, pero digo, me parece que ese lugar de la coerción sigue existiendo en nuestras sociedades, ¿no? Y por eso me parece que lo que recién Joaquín ahí traía, ¿no? Como, bueno, pensemos que no hay explotación, sino que hay formas modificadas de la explotación, y expliquémosla, cómo se produce. Digo, me parece que y ahí reaparece el capital, que en Han es el sistema, ¿no? Hay como una lógica, de hecho, en el texto sobre la violencia, esa idea de una violencia sistémica, ¿no? Neuronal, que la vemos, esa idea de interiorización completa, que es lo que Aleman llama el crimen perfecto. El problema de Aleman, que también acusa a Foucault de ese crimen perfecto, me parece que hay un error de lectura de Aleman, pero me parece que en Han hay algo de ese crimen perfecto, ¿no? Entonces me parece que acá hay que disputar el sentido de cómo se produce esta vida para también poder pensar otras salidas que no sean la contemplación. Porque si no hay salida, claramente la salida es aceptar, ¿no? Hay como una especie de amor fati a esa salida, a ese mundo, ¿no? Ya estamos cansados, porque ya no damos más en la sociedad de rendimiento. Bueno, transformemos ese cansancio, nada más que eso, ¿no? Hagamos de ese cansancio un cansancio contemplativo y no el cansancio hiperproductivista, digamos. Un poco esa me parece la salida de Han. Pero me parece que ahí hay cosas para discutir, ¿no? La fenomenología me parece que es buena, y de hecho incluso decía yo, ¿no? Como estéticamente, digo, es como funciona. No, comparto plenamente, Emiliano. Esa es mi crítica, digamos, también a Han, en el sentido de que, de hecho, digamos, yo no creo en esa última etapa, digamos, meramente contemplativa, si no se transforma la sociedad plenamente, digamos, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo sí también, digamos, en ese sentido, como dice, a ver, lo dice Boaventura también de Sousa, Santos, bueno, uno cualquiera que escuche alguna charla de Monedero también, digamos, lo dice, digamos, un intelectual que no ofrece salida es como matar la política, digamos, ¿no? No tiene sentido. ¿No? Entonces, y si bien te ofrece una salida, no es la salida que a mí me guste, digamos, porque no todos están en la posibilidad de salir a contemplar el mundo, digamos, ¿no? Es decir, ponerse a reflexionar sobre el mundo y perderse un año en el jardín como hizo Han, digamos, ¿no? Entonces, me parece que allí está la cuestión, digamos, o sea, es cierto también que cuando uno intenta construir, digamos, organizaciones que apunten a una transformación, nos encontramos cada vez más, lamentablemente, con narcisistas, que es lo que advierte Han. ¿No? Es decir, con narcisistas que se piensan a sí mismos. La diferencia entre el individualista y el narcisista, dice Han, es que el individualista sigue reconociendo al otro. El narcisista solamente piensa en sí mismo. Y el otro ya no existe. ¿Sí? Entonces, digo, cada vez nos encontramos con sociedades en donde el narcisismo se está acrecentando, está creciendo. Bueno, en algún momento creo que tenemos que encontrar herramientas, digamos, que tenemos que también repensar la organización política. Porque está claro que la organización política está fracasando en esto. Si no, no hubiese sido tan fuerte los 40 años de neoliberalismo. Si no, no hubiese sido tan exitoso el individualismo, la soberanía de uno mismo, el empresariado de uno mismo, el coaching. O sea, no hubiese sido tan fuerte si... Entonces, lo que me parece a mí es que mirando todo esto,
¿sí? Como crítica, digamos, nos tendría que nosotros repensar la organización social de transformación. Me parece que por allí va la cuestión. Yo a mí, cuando leí, confieso que lo leí a partir de la disputa con Slavoj Žižek, ¿sí? Lo conocí a partir de allí, ¿no? Es decir, en ese famoso libro de Sopa de Guam, que si alguno lo quiere también lo tengo, digamos, donde escribía Bifo, Berardi, donde escribía a Giorgio Agamben, Roberto Espósito, escribía Hahn, escribía Žižek, que decía, hay una cantidad de autores que, a mí lo más importante, lo más trascendente de última que me gusta de Hahn es su permanente rescate de Walter Benjamin, porque a mí me gusta mucho, digamos, pero no, es una cuestión meramente personal. Con el aburrimiento, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, genial. Ya cumplimos la hora que habíamos pautado, así que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta que haya quedado, si acceden. De todas maneras, yo voy diciendo algo que no dije al principio, que, bueno, agradecer la predisposición de Emiliano y de Anselmo, particularmente de Anselmo en el sentido de que sabemos que tiene una agenda muy apretada y que esta cuestión de las dos instituciones trabajando, que siempre los miedos a las competencias, estamos demostrando de que se puede trabajar en conjunto y potenciar todas estas actividades académicas, que la comunidad universitaria sigue siendo la misma y tenemos que aprovechar todos los recursos que hay en educación en Viedmas, provengan de la institución que vengan, y que, bueno, en eso estamos y me parece que se puede profundizar muchísimo más. Así que esto puede ser el primer paso de un montón de cosas que vienen, sobre todo después si tenemos un amplio margen con el tema del doctorado, además podemos profundizar esto, esperemos en espacios presenciales, ¿no es cierto? Y gracias, Claudio, no sé si querés cerrar, decir unas palabras sobre el final. No, acompañar un poco lo que vos dijiste, obviamente agradecerles nuevamente a Anselmo y a Emiliano por la excelente intervención. Nos dejan con más preguntas que antes, pero está muy bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Estas reflexiones son muy importantes en los tiempos, como ya decía anteriormente, que nos están atravesando. Así que muchísimas gracias por el tiempo y por los valiosos aportes para poder pensarnos. Gracias. Sí, genial, coincido. Coincido que además esto ha producido un montón de... Yo tengo, en vez de usar este marco, no he usado mucho el WhatsApp. Y lo que tengo es un montón de interrogantes en función de las cosas nuevas que vamos incorporando. Así que eso quiere decir que fue útil. Les agradezco. De parte mía decir que estoy agradecido la invitación. Bueno, con Ariel venimos charlando y dialogando hace mucho tiempo. Después nos conocimos ya hace un tiempo, antes de la finalización del primer cuatrimestre con Emiliano también empezamos a intercambiar. Es cierto, como dijo Ariel, muchas cosas cambiaron en este tiempo, sobre todo para mí, digamos, que no tenía previsto. Estaba transitando un receso universitario tranquilo, digamos, de pronto, lamentablemente, el fallecimiento de Juan Carlos nos sorprendió y eso me tocó ahora llevar, digamos, una tarea que me consume más tiempo, más dedicación, que es la del rectorado. Lo de la participación política lo tuve siempre, es la primera vez que soy candidato en realidad y soy segundo suplente, tampoco es que tengo una digamos, ocupación preponderante en la lista, pero bueno, venía charlando y bueno, eso ya no lo quise volver atrás y apareció justo lo de Juan Carlos y me agarraron las dos cosas. Pero compromisos son compromisos, asumido lo que estaba asumido, lo íbamos a hacer, habíamos dicho la fecha antes del receso, cuando me preguntó Ariel le dije sí, hagámoslo, era lo que teníamos previsto, así que, y además, por último decir simplemente esto, digamos, yo cada vez que tengo que hacer algo y trabajar con el Cursa, para mí es volver a mi casa, digamos, es decir, cuando llegué tenía 19 años, digamos, ¿no? Y me pasé casi más de 30 años allí adentro. Entonces, la verdad que siento como mi verdadera casa. Ahí crecí, ahí me fui haciendo hombre, ahí fui aprendiendo un montón de cosas. Y si hoy estoy donde estoy, es gracias también al curso. Así que feliz de poder participar cada vez que me convocan a hacer algo o trabajar con otro. Bueno, me sumo también a los agradecimientos, no lo vamos a hacer más largo, también a la cantidad de gente que es presente, que están escuchando, estudiantes, docentes, a Joaquín que hizo preguntas, a los que están ahí saludando, así que bueno, gracias también una vez más al departamento y ojalá empecemos a hacer más actividades de estas.
Sí, muchas gracias, Emiliano, por estar dispuesto también a esto, ¿eh? Ya lo habíamos planteado. Y bueno, es consecuente con todo, con nuevas formas, nuevas herramientas para interpretar la realidad y además con que interpretarla para poder modificarla y hacerla mejor. Así que de atrás de esto surjan cosas para mejorar la sociedad que vivimos, ¿no? Que esa es en última instancia lo que todos queremos. Así que bueno, concluimos. Muchas gracias a todas, todos y todes, y hasta el próximo. Chao. Chao, chao, chao.